Hola, hola, ¿se me escucha? Gracias, Karina. Vamos a seguir nuestra sesión el día de hoy, del 25 de abril, el curso de introducción a la metodología de la investigación científica. ¿Sí? Vamos a seguir explicando diferentes conceptos, vamos a trabajar en la sesión el día de hoy. Esta sesión está siendo grabada. Vamos a continuar inmediatamente. Voy a compartir las láminas del día de hoy. Está cargando. Bien, ahora sí. Todo, todo perfecto, ¿cierto? Hicieron una afirmación final, ¿sí? Para continuar. Karina, Cristian, Jessica, ¿me escuchan? ¿Me ven? Gracias, gracias, Karina. El plan de investigación. Un camino hacia el descubrimiento. Vamos a explorar el proceso de investigación. Tanto en la sesión de ayer como el día de hoy nos estamos ocupando de identificar cuál es el proceso de investigación científica. Un camino hacia el descubrimiento. Por supuesto, es un camino hacia un nuevo conocimiento que responda a un problema, algo que actualmente se desconoce, algo que actualmente es incierto y que ha dado lugar a la investigación. Todos tenemos un problema de investigación. Estamos pensando en un problema, ¿no? Y, y el plan de investigación es el camino para responder a ese problema. Muy bien. Hemos también mencionado que el tipo de investigación que vamos a desarrollar es la revisión documental o revisión bibliográfica, donde vamos a revisar fundamentalmente artículos y tesis sobre un problema empresarial y con ello vamos a desarrollar un estudio que responda a un problema. ¿Cuál puede ser un problema de investigación? Ayer mencionaba, por ejemplo, un estudio vinculado a las herramientas de calidad para mejorar la gestión de la seguridad y salud ocupacional en una empresa, puede ser empresa de transportes. Bien, aplicar las herramientas de calidad para mejorar la seguridad y la salud ocupacional. Es decir, que actualmente el problema es que en esa empresa se ha descuidado la seguridad y la salud ocupacional. Puede ser que haya accidentes o haya gente que tenga alguna enfermedad ocupacional, haya estrés, cansancio, o sea, enfermedades ocupacionales, o han habido riesgos, o actualmente riesgos en el trabajo, o algún incidente laboral, entonces hace falta aplicar una herramienta que resuelva ese problema. El problema actualmente es cómo resolver esa situación, eliminar la inseguridad, los accidentes, o gente que en el trabajo se lesiona, ¿no? Por movimientos bruscos, cargar en logística cosas pesadas, cargamentos, etc. La solución es aplicar un programa de seguridad o las mismas herramientas de calidad para resolver este problema. Bien, entonces, pero hay un problema y hay una solución tentativa, que sería aplicar las herramientas de calidad o un plan de gestión de seguridad. Entre otros ejemplos que vamos a ir mencionando. Identificación del problema de investigación. ¿Qué es un problema de investigación? Una cuestión clara que guía toda investigación. ¿Ok? Una cuestión objetiva y que en pocas palabras nos precisa qué queremos lograr y nos da una ruta. Ejemplo, impacto del cambio climático en la agricultura. Es un tema entendible. Además es un tema relevante, un tema de actualidad. El cambio climático afecta a la agricultura. Y hoy en día, por ejemplo,
en el tema agrario, están aplicando nuevas tecnologías, están aplicando drones, la inteligencia artificial, por ejemplo, para optimizar el riego y optimizar el uso del recurso hídrico, porque, porque eso conlleva a que de repente un uso ineficiente del agua y en escasez no se va a producir. Eh, ¿Me escuchan? Hola, hola. Para continuar. Hola. Gracias, gracias. Muy bien, vamos a continuar. Continuemos. Hacemos trabajar con tranquilidad. Miren, el problema de investigación tiene que ser algo que es, digamos, una guía clara, una cuestión que aún no se ha investigado, novedosa, por ejemplo, el impacto del cambio climático en la agricultura. Actualmente, por el cambio climático, eh, hay muchos problemas, escasez de recurso hídrico, falta de lluvias, ¿cierto? Y incluso también el uso de pesticidas. Al final, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos siendo alimentados a los mercados, a las ciudades está llegando productos que están alterados genéticamente, por ejemplo, o que nos pueden causar enfermedades, ¿no? Entre otras cosas que pueden darse, ¿no? O en algunos estratos se está dando. Y es una problemática importante, ¿no? ¿Cómo resolver, cómo atender el problema que hay actualmente en el agro? Además, decía que por la falta de recurso hídrico del agua, ¿cierto? Pues la agricultura ya no es tan productiva, ¿no? En muchos lugares. Entonces están usando tecnología basada en drones, incluso usando la inteligencia artificial para usar algunas analíticas y mejorar la producción agrícola, ¿no? Y la alimentación de la población también. El uso de la tecnología en la educación es otro problema. ¿Cuál sería una pregunta de investigación? ¿Cómo implementar las herramientas tecnológicas para mejorar la educación en nivel superior o en nivel universitario? Esa puede ser una pregunta de investigación. ¿Cómo implementar el uso de aulas virtuales y herramientas TIC para mejorar el rendimiento académico de estudiantes universitarios de la UNSA? Entonces, un problema tiene que ser algo relevante, algo que actualmente no se conozca, algo llamativo, ¿de acuerdo? Que no se ha investigado, o se ha investigado, pero desde otro punto de vista. La mayoría de estudios han abordado un punto de vista determinado. Yo voy a abordar el mismo tema, pero desde otro punto de vista. Yo tengo que procurar hacer algo distinto. Entonces, ahí el problema es llamativo, es atractivo, y esa es una característica clave para todo problema de investigación, ¿cierto? No hacer algo trillado, ¿no? Una participación, no, no sé algo pasado. Ya. A ver, sigamos. Delimitación y justificación. Precisa el alcance y razones para su estudio. Así es, tenemos que precisar el alcance del estudio y razones por qué estudiar este tema. ¿Cuál es el alcance de una investigación? Voy a estudiar, por ejemplo, el impacto del cambio climático en la agricultura en la región Arequipa. El alcance es la región Arequipa. El campo temático es el impacto del cambio climático en la agricultura. El alcance geográfico es Arequipa. El alcance temporal, ¿cuándo lo voy a estudiar? 2025. El alcance es eso, decir en qué marco vamos a estudiar la investigación. Como están escuchando, marco temporal, geográfico o en qué ámbito social. Voy a estudiar, por ejemplo, el impacto del uso de tecnologías educativas en estudiantes de la UNSA. Es el alcance social, estudiantes universitarios de la UNSA. Es la delimitación o alcance de la investigación. ¿De acuerdo? La justificación es el motivo. Claro, las razones que llevo adelante este estudio, el por qué hago este estudio. Uno, porque es un tema que uno se ha estudiado. El uso de las tecnologías digitales y su impacto en el desarrollo de aprendizajes
en estudiantes de la UNSA. Y además que realizar este estudio permitirá identificar estrategias de cómo deben aplicarse las tecnologías de información, y eso será de beneficio para el mejor aprendizaje de los estudiantes de la UNSA. Es la justificación. Este tema hay que estudiar por conociendo cómo deben aplicarse las tecnologías de información, las plataformas digitales, la inteligencia artificial. Todo eso va a recaer en qué? En un mejor aprendizaje de los estudiantes de la UNSA, de ingeniería industrial o de otras escuelas o facultades. Entonces, la justificación tiene que hablar de una necesidad, ¿de acuerdo? Y que se está atendiendo y qué se va a lograr. Actualmente diría, otra forma de abordar la justificación, que existen algunas limitaciones en el aprendizaje, falta de nuevas tecnologías o innovaciones que permitan potenciar o aumentar la motivación en los estudiantes de la UNSA. Por eso se está proponiendo el uso de las TIC como una herramienta que permita impulsar la motivación y fomentar el aprendizaje. Esa es la justificación del trabajo. Ante una problemática hay una solución, aplicar las TIC para que los estudiantes mejoren su motivación y su rendimiento. Bien, entonces esa es una manera de explicar el problema, la delimitación, que es dónde está circunscrito el trabajo, y la justificación, por qué queremos desarrollar este estudio. Si hasta acá hay alguna consulta, me dicen por favor. Si no, vamos a continuar. Sigamos entonces, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Revisión de la literatura. Exploración existente. Investigar estudios y teorías previas. A ver, un minuto, por favor. Un minuto. Revisión de la literatura. Muy bien. Vamos a hablar lo que es revisión de la literatura. A ver, exploración existente. Investigar estudios y teorías previas. Identificar vacíos. Detectar áreas sin responder o poco exploradas. Marco teórico. Consigue una base sólida para la investigación. Se utiliza bases de datos como Scopus o Google Académico o Google Scholar. Muy bien. A ver, lo siguiente. Nosotros podemos identificar el problema a partir de una revisión de literatura. ¿De acuerdo? ¿Cómo así? Explorando, buscando artículos científicos, buscando tesis, ¿de acuerdo? Que hablen sobre un tema de ingeniería industrial. Entonces vamos a ver que en esa revisión pueden haber vacíos, detectar áreas sin responder o poco estudiadas. Muy bien. Esto va a ser lo primero que vamos en el trabajo, en la investigación que vamos a realizar, que es la revisión bibliográfica. Tenemos que hacer citas de diferentes artículos, tesis, y decir, estos estudios han logrado esto, han llegado hasta este punto, han tenido tales resultados. Sin embargo, hay algunos vacíos, porque hay temas que los estudios que acabo de citar no han respondido. Entonces, ahí es la oportunidad, hay un vacío, el cual queremos nosotros abordar para dar, o sea, hay un problema de investigación, queremos abordar para
solucionar ese problema y dar un aporte académico. Ayer les estaba comentando el tema del liderazgo en equipos multiculturales. De este tema hay estudios, ¿cierto? Hay estudios que han hablado de liderazgo en empresas que tienen gente de diferentes países, de diferentes latitudes, idiomas, religiones, posturas políticas, ideológicas. Es más, también entra a tallar el factor biológico. Por el factor biológico somos distintos, ¿sí? Nosotros somos peruanos y alguien, por ejemplo, del Medio Oriente, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias en el mundo. Nuestro mundo es muy amplio, ¿cierto? Y hay empresas globales donde hay gente de diferentes países y países que son opuestos en muchos aspectos. ¿Y cómo se hace para ejercer el liderazgo un ejecutivo que tiene un equipo de 10 personas y todos son de diferentes países? O sea, no hay un punto en común. De ese tema hay antecedentes, hay estudios que han hablado de ello, han dado estrategias de cómo ejercer el liderazgo en equipos multiculturales. Pero hay un vacío, es que no había ese estudio que en el que estuve abordando, no había una investigación que haya hecho una revisión bibliográfica al respecto. Es decir, que haya juntado todos los antecedentes en cuanto a ese tema, ella haya hecho una síntesis y dar una conclusión general. ¿Me dejo entender? Es lo que falta, una conclusión holística, integral. Hay estudios, hay antecedentes, claro, pero falta hay un vacío porque no hay una revisión bibliográfica de ese tema. Alguien que haya recopilado todos los artículos que hablan de ese tema. Entonces, es un problema de investigación. ¿Cuáles son las estrategias de liderazgo más efectivas para aplicar en equipos multiculturales? Esa sería una problemática que nace a partir de que hay un vacío. O sea, no hay un consenso. Bien. Ya tienen un tema de investigación. ¿De acuerdo? Así pueden ustedes abordar su problemática. Haciendo un preámbulo de los estudios previos que hablan del tema y decir, hay un vacío, porque no hay una persona, o actualmente no hay un estudio de revisión bibliográfica de este tema. Por eso vamos a abordarlo, es necesario para dar un aporte académico, y no solo académico, sino un aporte al empresariado, porque esto a quién le interesa, a las empresas multiculturales, que tienen gente de diferentes países, y quieren conocer qué estrategias deberían aplicar a fin de poder congeniar con esas personas y que tengan un mejor rendimiento, ¿cierto? El marco teórico construye una base sólida para la investigación. Luego de identificar el problema, que en buena cuenta es esto el problema de investigación, el contexto y el problema, y debajo viene un objetivo también, contexto, problema y objetivo. Debajo viene el marco teórico, que es todas las teorías, conceptos y autores. Ahí pueden añadir incluso algunos libros que han hablado de este tema. En mi caso, por ejemplo, liderazgo empresarial. Muy bien. Esa es la revisión de la literatura. El marco teórico también puedes sacar información de artículos. Es una especie de monografía a fin de conocer a fondo sobre un tema, conceptos, en buena cuenta, por decirlo coloquialmente, empaparnos del tema. Y cuando nosotros hacemos una revisión bibliográfica, es importante que tengamos un marco teórico sólido, bastante información, porque conociendo más información en el marco teórico, cuando lleguemos a los resultados, que es la parte final del trabajo, las conclusiones, vamos a poder redactar con soltura, vamos a poder redactar de una manera, eh, digamos, con mucha destreza, dado que conocemos el contexto de estudio, hemos leído bastante. Y este es un trabajo de mucha lectura, ¿sí? Lo que vamos a realizar. En buena cuenta, es como una exposición. Si yo he estudiado el tema, cuando he leído bastante, expongo sin titubeos, porque conozco ampliamente el tema. No tengo quizás que dudar, porque conozco ampliamente el tema. Si no he estudiado bien y tengo una exposición presencial, voy a repetir palabras, voy a estar con vacilaciones, voy a repetir cosas, voy a andar con la mirada perdida, porque no he estudiado bien. Es lo mismo, si ustedes
desarrollan un marco teórico, pero no solo copiar, pegar, sino que han redactado, han parafraseado la información, realmente lo han hecho al momento de interpretar, establecer conclusiones del trabajo, lo van a hacer con soltura y con mucha destreza, ¿de acuerdo? A eso tenemos que llegar. Muy bien. Nuevamente pregunto, a ver, ¿se está entendiendo todo este tema? Ok, muy bien, gracias, Angie, Arina. Dígame en el chat, ¿qué tipo de estudio vamos a realizar? Hay muchos tipos de investigaciones, exploratoria, experimental, pero ¿qué tipo de investigación se hará en el curso? Empieza con R, recopilación. Otro término, aparte de recopilación, bueno, prácticamente ha dicho la respuesta, pero exactamente cuál es el tipo de investigación. Revisión documental o revisión bibliográfica. Bien, una consulta. ¿Y qué es lo que vamos a recopilar? ¿Qué tipo de información vamos a recopilar? ¿Noticias? ¿Qué tipo de información vamos a recopilar para esta revisión? Información que aparece en un blog o en una columna de un diario, o exactamente qué tipo de información. Exactamente, Luis. Tesis y artículos científicos verificados. Exacto. Eso tenemos que tener claro. No se hace una revisión bibliográfica con noticias, científicamente, ¿no? Con artículos de ensayo que puedan ser monografías que están en internet. Imagínense, yo entro a un portal de tareas donde la gente sube tareas o trabajos, voy a descargar y con eso hago mi revisión. Esto no está avalado, ¿cierto? Tiene que proceder de una revista científica, ¿cierto? Muy bien. Eso es, exactamente. Vamos a seguir trabajando. Y luego vamos a ver un ejemplo también. Nosotros tenemos lo siguiente. Formulación de hipótesis. Tipos de hipótesis. Estamos revisando nosotros, recuerden, el plan de investigación. Primero es conocer un problema, explorar literatura relevante para identificar el problema, aquel vacío que vamos a abordar. Y eso lo podemos hacer a través de la revisión documental, revisando artículos, libros, tesis, sobre todo artículos y tesis, ver qué falta investigar. Y aquello que falta investigar, aquello que falta hacer, que tendría que ser una revisión bibliográfica de un tema. Eso va a ser nuestro problema a abordar. Y decir, ¿cuál es la justificación? Vamos a abordar este tema, dado que actualmente no se ha hecho una revisión bibliográfica. Hay antecedentes, los hay, pero no hay una persona que haya revisado todos esos artículos y haya establecido una opinión tipo ensayo, ¿no? ¿Cómo es un ensayo? Cuando tú revisas artículos o investigaciones y sacas una opinión, eso es un ensayo crítico. Acá vamos a pretender hacer ello, pero solo con artículos y tesis. ¿De acuerdo? Hacer un barrido de artículos y tesis y dar tu opinión sobre un tema, pero a partir de ese barrido científico. Formulación de hipótesis. Muy bien. En nuestro caso de revisión bibliográfica,
podemos plantear una hipótesis descriptiva. Es decir, a partir de lo revisado, las estrategias de liderazgo que más funcionan en equipos multiculturales son las siguientes. Dar, digamos, flexibilidad, el liderazgo democrático, el liderazgo participativo. Los estilos de liderazgo que más funcionan o que funcionan en equipos multiculturales son democrático, participativo y flexible, por ejemplo. Es una hipótesis y lo sabemos, lo estamos formulando a partir de lo que se ha revisado, pero falta todavía hacer el trabajo en sí. Es una respuesta provisional, es una hipótesis. Con el pasar, con la ejecución del trabajo, con los resultados, vamos a probar esa hipótesis. O podemos también refutar la hipótesis, o sea, negar. Hay dos tipos de hipótesis que son correlacionales y causales. Causales, por ejemplo, una relación causa-efecto, por decir, el impacto del marketing digital en el posicionamiento de ventas de una empresa. Hipótesis causal. A mayor aplicación de marketing digital, aumenta el posicionamiento de ventas en una empresa curtiembre, por ejemplo. ¿Será cierto? Vamos a ejecutar el estudio y quizás determinamos que es cierto. Se prueba la hipótesis. ¿Y cuál será la conclusión de este trabajo? Se demostró que el impacto del marketing digital o el uso del marketing digital permitió elevar las ventas en la empresa curtiembre, ABC. Muy bien. Variables, dependiente, independiente. Dependiente es lo que se mide, independiente es lo que se manipula. En el ejemplo que les acabo de mencionar, variable independiente es el marketing digital, o la causa, y el efecto es las ventas, incremento en ventas, que es la dependiente. Es lo que se mide. Siempre lo que se mide es la segunda variable. ¿Cómo se mide el impacto en ventas? El número de ingresos, el número, el volumen de ingresos en dólares, o sea, con algo concreto, ¿no? Con un número de clientes captados en este mes o en esta semana. Así se mide el incremento en ventas. Entonces, las variables tienen siempre una forma de medir. En nuestro caso, tendríamos una sola variable. Si yo digo liderazgo en equipos multiculturales, mi variable sería estrategias de liderazgo. Simplemente ello. Pero puede haber casos que haya dos variables. En los estudios que son causa-efecto hay esto, ¿no? Independiente-dependiente. Y cuando son estudios correlacionales, ¿qué es un estudio correlacional? Una variable tiene relación con la otra. ¿Qué es una variable? Es el tema que se estudia, simplemente. Y que figura en el título, aquel elemento que se estudia. Si el título fuese, a ver, ayer hemos mencionado sistemas de costeo, ¿sí? Por ejemplo, el sistema de costeo ABC y su impacto en la reducción de costos. El costeo ABC es la variable independiente. Reducción de costos dependiente. Sistema de costeo por órdenes de trabajo es independiente. Y la dependiente, reducción de costos, ¿no? U optimización de costos. Hay una relación causa-efecto, pero hay también estudios correlacionales. En correlacionales no hay causa ni efecto, sino que una variable está relacionada con la otra. Se influyen mutuamente, pero no es que una sea siempre causa y la otra sea efecto. O sea, las dos se influyen mutuamente. Por ejemplo, la estatura y el peso. A mayor peso, normalmente mayor estatura. O mayor estatura, mayor peso. Si la persona crece, aumenta el peso. Pero cuando es pequeño, cuando era niño, menos peso, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que la estatura es la causa y el peso es la consecuencia. No. O sea, no es que una sea causa de otra, sino que las dos van de la mano. Las dos suben o las dos bajan. Hay una correlación. ¿De acuerdo? Muy bien. Preguntas claras. Formular interrogantes específicas y medibles. En el caso que les propongo, una pregunta clara sería identificar cuáles son las estrategias de liderazgo más efectivas para aplicar en equipos de trabajo multiculturales. Es una pregunta específica. Como ven, tiene casi la misma forma que el título, las mismas palabras, porque el título, la pregunta de investigación
y más abajo viene el objetivo, tiene que guardar coherencia, ¿sí? Cabal, tienen que ser casi las mismas palabras. Incluso es reiterativo, pero es así, tiene que ser explícito. Título, pregunta y objetivo. Y mis conclusiones también. Diré, el liderazgo en equipos multiculturales, etc. En ningún momento voy a dejar sobreentendido. Es decir, el liderazgo en el objeto de estudio es lo siguiente. No, tengo que seguir mencionando equipos multiculturales. Y si fuera la región Perú, en Perú, digamos, o el año también, 2021, 2024, todo eso se sigue arrastrando desde el título, ¿no? Porque debe guardar coherencia el documento. Voy a cortar acá la sesión porque ya se va a vencer. Voy a subir otro enlace en el Classroom. Regresamos, ¿sí? Pues regresamos rápidamente, por favor, ¿sí? Voy a subir otro enlace en el Classroom en estos momentos.
Seguimos adelante. Uh-huh. Muy bien. Entonces, la pregunta debe ser clara, específica, medible. En el chat voy a colocar un ejemplo para que vayamos aterrizando la idea. Una pregunta específica. Es una pregunta. En el chat aparece una pregunta de investigación. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas de liderazgo directivo para aplicar en equipos de trabajo multiculturales? ¿Sí? Una pregunta, por ejemplo, vinculada a lo que dijimos el día de ayer. ¿Cuál es el efecto del sistema de costeo ABC en la reducción de costos de una empresa curtiembre de la ciudad de Arequipa 2025? Si es que esa fuera la investigación, ¿cuál es el efecto del sistema de costeo? O sea, es la variable de estudio en la reducción de costos. ¿En dónde se estudia? ¿Cuál es el contexto de estudio? Una empresa curtiembre. En el primer caso, ¿cuál es el contexto de estudio? En equipos de trabajo multiculturales. Pero se puede agregar una capa más, la capa geográfica de la ciudad de Arequipa de 25. En el primer caso, equipos de trabajo multiculturales de Latinoamérica y 2025. Muy bien. Entonces, los elementos que deben ir, sí o sí, en una pregunta de investigación son las variables de interés o los temas que se estudian. Una variable podemos asociar como el tema que se estudia. Sistema de costeo a veces es mi variable. Liderazgo, estrategias de liderazgo es mi variable. ¿Sí? En este caso, en el último tengo dos variables, sistema de costeo ABC y reducción de costos. Uno es qué se estudia, sistema de costeo ABC y reducción de costos. Entonces, acuérdense de eso, ¿qué se estudia? Las variables. Luego, ¿en quiénes se estudia? Es el objeto de estudio. ¿En quiénes se estudia?
en una empresa curtiembre, ¿cierto? ¿Qué se estudia, en quiénes se estudia? Y también, ¿dónde y cuándo se estudia? En Arequipa, Perú, 2025. Estas preguntas deben orientarnos en la construcción de nuestra pregunta de investigación. ¿Qué se estudia? ¿Qué variables se estudian? ¿En qué contexto se estudia? ¿En quiénes? ¿En qué personas? ¿En qué grupo social? En una empresa curtiembre, en trabajadores sindicales, en estudiantes universitarios, en empresas financieras. Todo eso son el fenómeno de estudio. ¿Se acuerdan? Ayer hemos hablado del fenómeno de estudio. Es todo aquello que es a quién se estudia o a quiénes, porque puede ser plural. Pueden ser siempre personas, pueden ser personas, no, necesariamente. Puede ser también instituciones, países, etc. Animales, cuestiones abstractas, ¿cierto? Puedo estudiar las leyes también. Es lo a quién se estudia. Y lo último es la delimitación. ¿Dónde se estudia y cuándo se estudia? ¿Dónde el lugar y cuándo el momento, el tiempo? En Arequipa, 2025. O en Latinoamérica, 2024. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo estoy escribiendo en el chat. Díganme, ¿está claro, por favor? ¿No tienen alguna consulta, alguna duda? Vemos el chat, por favor. Todo eso va en las preguntas y también en el objetivo. A ver, si es que yo planteara que voy a conocer o voy a hacer una revisión bibliográfica, bien, estimados, se ha indicado que tienen que rezar rápidamente. Acá, señor Miguel Ángel, el señor Alexis Guarachi están ingresando luego de varios minutos. Por favor, tenemos que ingresar en el momento que se ha indicado. Le dije que al momento, no ha sido un break, por favor, porque si no interrumpimos la secuencia. Bien, entonces, la pregunta es qué se estudia y en quién se estudia, ¿no? A ver, otro ejemplo que tiene que ver con seguridad y salud ocupacional. Miren, voy a proyectar. ¿Cómo formular una pregunta de investigación científica? A ver, tenemos la consigna siguiente. ¿Cómo formular, cómo escribir mi pregunta de investigación? ¿Ok? Vamos a escribir la pregunta y el objetivo. Vamos a hacer los dos. Pero primero la pregunta. Lo primero es pensar en qué se estudia. Lo segundo, en quién se estudia o a quién se estudia. ¿A quién? O a quiénes se estudia. Siguiente a pensar es cómo y cuándo se estudia. Son en realidad cuatro preguntas, ¿sí? Básicas. ¿Qué se estudia? ¿A quién se estudia? ¿Cómo y cuándo se estudia? ¿Cómo y cuándo se estudia? ¿A quién se estudia? ¿Cómo y cuándo 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 se estudia? Entonces, por ejemplo, ¿qué se estudia?
la aplicación del sistema de costeo ABC. ¿A quién se estudia? En una empresa Curtiembre. ¿Cómo y cuándo se estudia? ¿Dónde, perdón, no? Arequipa 2025. Muy bien, y vamos a continuar acá. Vamos a cerrar con la pregunta completa. Pregunta completa sería: ¿cómo aplicar o cuál es el efecto de la aplicación del sistema de costeo ABC en la reducción de costos de una empresa curtiembre de Arequipa 25? Muy bien. Ahora está completo, ¿cierto? No hay lugar a dudas, ¿sí? Si las hubiera, díganme, no hay problema. Yo presto a aclarar. ¿Cómo formular una pregunta de investigación científica? ¿Qué se estudia? Lo que se estudia son las variables, ¿sí? Lo que se estudia son las variables. ¿A quién se estudia? Lo que se estudia es el objeto de estudio, ¿no? Sencillamente. ¿Dónde y cuándo se estudia? Es el, digamos, el contexto. ¿Ok? Entonces, mi pregunta completa sería: ¿cuál es el efecto de la aplicación del sistema de costeo ABC en la reducción de costos en una empresa curtiembre de la ciudad de Arequipa en 2025? Pero en tono de pregunta, ¿cuál es el efecto de la aplicación del sistema de costeo ABC en la reducción de costos en una empresa curtiembre de Arequipa 2025? Es una pregunta de investigación científica. En este caso es una investigación explicativa, ¿no? Porque el sistema de costeo es la causa, reducción de costos es el efecto, ¿cierto? ¿A quién se estudia? A la empresa curtiembre. Es la unidad de estudio o el objeto de estudio, y el contexto o la delimitación, Arequipa, el lugar, 2025, el periodo, ¿sí? A ver, ¿está correcto? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok, vamos a hacer a continuación. Muy bien, excelente. Muy bien. Todas las preguntas vamos a abordar. Este es un tema realmente nuevo para todos, salvo que alguien ya tenga experiencia en investigación, pero con toda franqueza y apertura, hagan todas las preguntas que consideren necesarias. Esta pregunta, y yo voy a responder todo lo que también ustedes me digan, ¿no? Por supuesto. Esta pregunta no es para una revisión bibliográfica. Entonces, ¿para qué es entonces? Me dirán. ¿Qué tipo de pregunta es? Bien, paciencia, poco a poco. Esta es una pregunta para una investigación explicativa, ¿cierto? Y
donde tenemos básicamente un caso estudio, ¿ok? Porque aquí se va a estudiar a una curtiembre, ¿cierto? A una curtiembre de la ciudad de Arequipa. Y se está viendo cómo la aplicación del sistema de costeo de ABC permitiría la reducción de costos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo? Y tengo que armar una pregunta para una investigación bibliográfica. A continuación vamos a ver con el mismo ejemplo. Vamos a volver a copiar todo esto. Acá vamos a hacer cambios. ¿En qué se estudia? Se va a estudiar lo mismo, para empezar. La aplicación del sistema de costeo ABC, reducción de costos. ¿A quién se estudia? Esto va a cambiar. Ya no es a una empresa curtiembre. Tiene que ser a un sector. ¿De acuerdo? ¿Qué se estudia? Claro, a empresas curtiembres. Puede ser. O, si no, a un rubro. Pero esto depende de que haya investigaciones varias de este tema. Puede ser. Sistema de costeo ABC. Miren, en donde más se ha aplicado el sistema de costeo ABC es en empresas de servicios, en MIPES. ¿De acuerdo? En MIPES, por ejemplo, el rubro textil, de confecciones, van a encontrar varias tesis que hablan de eso en Internet. En MIPES de diseño gráfico, de ese corte, más o menos. Entonces, podríamos acá cambiar MIPES peruanas. MIPES peruanas. ¿Dónde y cuándo se estudia? Bueno, MIPES peruanas ya a nivel nacional, pero lo que sí va a cambiar es cuándo se estudia. ¿Cuándo? Eso sí, una revisión bibliográfica abarca varios años. Puede ser 5 años, 10 años. Nosotros vamos a dejarlo en... Podemos dejarlo en 3 años, del 23 al 25. Sin embargo, vamos a considerar 5 años para apoyarnos con investigaciones del 21 y del 22. ¿Sí? Porque tenemos que llegar a un mínimo de 25 trabajos de investigación para hacer esta revisión. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser que del 2021 tenemos de este tema 5 artículos, del 22, 10, del 23 y así, y completamos 25, o tanto mejor le superamos, ¿no? Contexto temporal. ¿Cómo va a cambiar el título? Muy bien, el título. Vamos a ver. Sería algo así. ¿Cuál fue el efecto? ¿Ok? O cómo fue el efecto también, ¿vale? ¿Cómo fue el efecto de la aplicación del sistema de costeo de ABC en la reducción de costos en MIPES peruanas 2021-2025? Esto sí es una pregunta para una investigación de revisión bibliográfica. Ahora sí. Porque yo voy a encontrar algunas tesis que digan lo siguiente. Aplicación del sistema de costeo de ABC y su impacto en la reducción de costos en una empresa curtiembre. Voy a encontrar otra tesis que diga aplicación del sistema de costeo de ABC en la reducción de costos de una MIPE textil. Otra en una empresa de diseño gráfico. O sea, cada tesis es un diferente rubro. ¿Sí? Algunas se van a repetir, ¿no? En diseño gráfico. He visto que también ese tema se ha aplicado en colegios también, en varias industrias. Por eso yo enseñaría MIPES peruanas. Ahora, si ustedes encuentran que hay varias aplicaciones del sistema de costeo en un solo contexto, por decir en la industria de confecciones, y ya hay 25 artículos o más, bueno, entonces nos ceñimos a confecciones. MIPES peruanas de confecciones, nada más. Todo está en la información que podamos encontrar, ¿cierto? Que podamos identificar. Pero de lo que conozco del tema, sería bueno
englobar MIPYMES peruanas, ¿sí? Para ya completar una buena base de artículos. ¿Está claro? ¿He respondido a tu pregunta? ¿Sí? ¿Totalmente? ¿A una duda? Excelente. Muy bien. Trato de esforzarme en que todos estén claros qué se va a hacer en este curso. Este curso es interactivo, no puede ser un monólogo. Yo voy a procurar y voy a seguir preguntando si me entienden o no. Tenemos que asegurarnos de que todos conozcamos, porque este curso es el más trascendente. Bueno, todos son trascendentes, pero de este curso pues va a partir, nace muchas cosas, ¿no? El aprender a desarrollar un proyecto científico, un proyecto académico, y por supuesto, luego viene la tesis, ¿no? Ya para que ustedes culminen su etapa universitaria, se gradúen, ¿no? Muy bien. Este material voy a adicionar a las diapositivas, ¿sí? Por supuesto. Sigamos avanzando en nuestras diapositivas. Entonces, la pregunta tiene que ser clara, ¿cierto? Específica y medible. Muy bien. Hipótesis por ahora no vamos a colocar. O sea, por el momento voy a dejar una tarea para la semana próxima, porque justamente la semana próxima, pues lamentablemente nos toca jueves y viernes, y es feriado. Para el Estado es feriado, el 1 de mayo, que es jueves, y el 2 de mayo también, feriado largo. Entonces, eh, no se va a poder trabajar, pero sí, atención, estén atentos a la plataforma porque voy a dejar actividades. Básicamente esta semana lo que tienen que hacer es identificar el tema de investigación, que eso lo vamos a hacer al final del curso, o sea, al final de la sesión del día de hoy, perdón. Identificar el tema y redactar el contexto de estudio, la pregunta y el objetivo. O sea, hasta lo que estamos mostrando, hasta ahí tenemos que llegar. Les vamos a reencontrar recién el 8 de mayo, que es jueves 8 de mayo, ¿no? A ver, vamos a seguir con el diseño de investigación. Metodologías cuantitativa o cualitativa. Bien, nosotros en este caso, bien, yo voy siempre en dos frentes. Uno, informativo, para que ustedes conozcan la teoría del curso, los diferentes tipos de investigaciones, diseños que hay, porque tienen que conocerlo. Obviamente no vamos a aplicarlos todos, porque nuestro trabajo es uno solo, es una revisión bibliográfica, pero tienen que conocer los demás, ¿no? Entonces, esto es informativo, es más teórico, ¿bien? ¿Qué metodología vamos a aplicar nosotros? ¿Cualitativa o cuantitativa? Miren, una revisión bibliográfica, existe lo que es revisión sistemática. ¿Qué es una revisión sistemática? Una revisión sistemática es una revisión bibliográfica exhaustiva donde mínimo se revisan 50 artículos o más, 60 artículos. Entonces ustedes van a hacer prácticamente la mitad de ese peso, ¿no? 25 artículos. Porque es, por supuesto, nuestra primera investigación. Y luego, lógicamente, con más tiempo se podría hacer más, ¿no? Llegar a 60 artículos. De hecho, es lo que piden las revistas científicas. Cuando uno va a publicar un artículo sistemático, y entonces, además que en el artículo sistemático se aplican varias metodologías, o sea, es más complejo, ¿no? Se aplican algunos métodos en matrices y otros, ¿bien? Entonces, nosotros estamos haciendo una revisión bibliográfica, que es como que el paso previo a una revisión sistemática, ¿no? Y va a ser cualitativo, porque vamos a revisar artículos y tesis a partir de significados, aspectos literales, porque hay también, por ejemplo, artículos de revisión sistemáticos, como le estaba comentando, que son numéricos. O sea, solamente consideran artículos
y analizan los artículos a partir de los datos, estadísticas que en ellos figuran. O sea, es una metodología cuantitativa. Y ese tipo de trabajo se llama metaanálisis. Es una revisión sistemática de 50 a 60 artículos, donde todos los artículos tienen números, estadísticas, porcentajes, y la comparación gira en torno a todo eso, ¿no? A todo ese bagaje numérico. Nosotros haremos una investigación documental, pero cualitativa. Se vamos a fijarnos en las interpretaciones, de la manera cualitativa, no numérica, ¿no? Si nos vamos a ir a los significados. Por ejemplo, sistema de costeo ABC, lo que encontró una tesis, lo que se encontró en otra, algunas reflexiones, pero sin llegar a analizar en sí los números, ¿no? O comparar los porcentajes de cuánto se redujeron los costos en una y en otra, no. Algo así. Entonces, eso nosotros vamos a aplicar la cualitativa. El tipo de diseño experimental, correlacional y descriptivo. Un diseño experimental es básicamente una aplicación. Por ejemplo, si yo, como el caso primero que les he mostrado, un trabajo experimental sería, esto es un trabajo experimental, la aplicación del sistema de costo de ABC. Yo voy a una curtiembre, hablo con el administrador, el dueño de la curtiembre, y le propongo hacer un sistema de costeo, o quizás yo soy dueño de la curtiembre, ¿sí? Ustedes quizás tienen un negocio familiar y quieren hacer este trabajo, ¿no? Sistema de costeo ABC. Sería un trabajo aplicativo. Van a plantear una situación, un momento cero, un momento inicial, donde no hay sistema de costeo ABC y hay altos costos. Y luego van a aplicar el sistema de costeo ABC y hay un momento 2, donde ya se volcó la aplicación y los costos bajaron. O sea, hay un antes y hay un después. Es un trabajo experimental, es un trabajo demostrativo, ¿no? Entonces, en la vida real. En ese caso, estaremos hablando de una metodología experimental. Correlacional descriptivo, bueno, diseño correlacional es cuando dos variables se influyen mutuamente, ¿sí? Las dos suben, las dos bajan. El sistema de costeo ABC, por ejemplo, por un lado reduce los costos y por otro lado también puede causar eficiencia, digamos, en los tiempos de trabajo. Pero, ¿qué relación hay entre reducción de costos? A ver, implementación del sistema de costeo ABC permite bajar los costos y aumentar la eficiencia de trabajo. Pero entre la reducción de costos y la eficiencia de trabajo son las consecuencias. Esas dos consecuencias son correlacionales. Mientras bajan los costos, aumenta la eficiencia. O puede ser al revés. Aumentan los costos y baja la eficiencia. O sea, esas consecuencias serían correlacionales. Porque en sí, pues acaso entre ellas hay una causa y un efecto, no. Las dos son consecuencias de una causa, que es el sistema de costeo ABC. Un ejemplo muy sencillo de un trabajo correlacional, una idea, es, les decía, la estatura y el peso. Mayor estatura en la persona, mayor peso. Si la persona es más baja, hay menos peso. Entonces, ¿qué? ¿La estatura es la causa y el peso es el efecto? ¿O al revés? No. Sino que mutuamente suben o bajan, ¿no? En sí no hay una causa y hay un efecto. Y el diseño descriptivo básicamente se basa en encuestas o entrevistas o revisión documental de artículos, y es lo que haremos nosotros en el curso. Es un trabajo de tipo descriptivo, ¿sí? Para analizar el impacto del sistema de costeo ABC en los costos. Es un trabajo de recopilación documental, encuestas, pero en sí no hay una relación causa-efecto, o no hay una implementación, ¿no? Un montaje. Entonces, es un trabajo descriptivo. También se llama trabajo descriptivo cuando se hacen encuestas, por ejemplo, para mí la calidad de servicio de un producto. En una empresa, en un restaurante, quiero saber la calidad de servicio
de restaurante. Entonces se hacen encuestas a los comensales y al final se tendrá que la calidad de servicios de nivel alto, medio o bajo. O sea, describir es caracterizar a un fenómeno de estudio. Caracterizar, decir cómo es ese fenómeno de estudio, cómo es esa empresa, cómo es aquello que se estudia, ¿no? Describirlo. Nuestro diseño entonces va a ser descriptivo, ¿ok? E incluso puede llamarse descriptivo documental, porque a través de la revisión de documentos, que son artículos y tesis, vamos a describir cómo es o cómo se presenta o cómo se dio la aplicación del sistema de costeo ABC en la relación de costos. Y definiremos este campo, ¿no? Y diremos que en todos los artículos que se ha revisado o en casi todos, el sistema de costeo ABC ha permitido la reducción de costos. Por lo tanto, el sistema de costeo ABC ha demostrado ser eficiente, tener resultados positivos y, digamos, debe ser usada ampliamente no solamente en curtiembre, sino en muchos campos. Es una descripción. Es porque estoy diciendo que el sistema de costeo ha tenido resultados positivos, es eficaz. Estoy describiendo algo, ¿no? Ahora, muestra y ética. Seleccionar grupos representativos y considerar aspectos éticos. Muy bien. Esto es muy importante, la muestra y la ética. Selecciona grupos representativos y considera aspectos éticos. En una muestra, por ejemplo, si mi tema es la calidad de servicio o, digamos, la relación que hay entre el clima laboral en una empresa y el compromiso laboral. Si en una empresa hay un buen clima laboral, me tratan bien en la empresa, me pagan mis salarios a tiempo, me dan capacitaciones, me dan bonos, hay línea de carrera, o sea, hay posibilidad de ascender, o sea, me dan todo, buena relación con mis compañeros de trabajo, buena relación con el jefe, una situación ideal, ¿no? Eh, Como consecuencia, ese personal va a tener un alto compromiso y lealtad con la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? En ese tipo de trabajos, digamos que la empresa es grande, no puede encuestar a, digamos, una entidad financiera, tiene varias agencias, no puede encuestar a todos los trabajadores porque hay por lo menos unos 1.000 trabajadores. A nivel nacional, de repente más. Imagínense una caja Arequipa, BCP. Entonces hay que hacer un muestreo para abordar y conocer, digamos, abordar el tema mediante encuestas y demostrar que el clima laboral tiene relación con el compromiso. Se hacen encuestas. ¿Qué pasaría si yo hago una encuesta solamente en Lima y en Arequipa? Díganme ustedes. ¿Qué pasaría si yo hago encuestas de, para estudiar el clima laboral y el compromiso del BCP? Solamente haciendo encuestas a trabajadores de las agencias principales, de Lima, Arequipa, Trujillo y Cusco, que son las ciudades principales. ¿Ese estudio sería correcto? ¿Y qué tal yo difundo los resultados? Y digo que a nivel nacional se ha demostrado que el clima laboral en el BCP es alto y por lo tanto la gente tiene alto nivel de compromiso. ¿Ese estudio sería correcto? ¿Podría ser? ¿Es correcto o no es correcto? ¿O en duda? ¿Qué opina? No se estudió a varias ciudades. Sería muy amplio, dice Luis Gustavo, pero no creo que sea correcto porque solo se toman algunas ciudades. Muy bien, Luis Gustavo. Un punto por participación.
Claro, para afirmar algo, yo no puedo afirmar que, porque es el estudio en 5 ciudades, en el clima laboral en BCP o el compromiso laboral es alto. Tendría que ser estudio en todos los departamentos y no solo en la agencia principal. Es que es un estudio muy amplio, como dice Luis Gustavo. Tiene que ceñirse a una región, ¿no? En, incluso en una región, quizás a una provincia nada más, y a las principales agencias de los diferentes distritos, algo que pueda realmente hacerse, algo viable, pero no dejar de lado, pues, toda una inmensidad de agencias, ¿no? A nivel nacional. Entonces sería un estudio que está lindando con lo ético, ¿no? Y lo otro que menciona acá, no es ético, ¿no? Difundir, afirmar que esto es una realidad a nivel nacional, no, porque solo hice el estudio en algunas agencias. Lo que sí puedo hacer, tampoco puedo estudiar a cada agencia, ¿no? Pero por lo menos seleccionar grupos representativos dentro de la provincia de Arequipa, las principales agencias de cada distrito, pero de cada distrito, no discriminar ningún distrito, porque en todos los distritos hay agencias. Ahora, de cada distrito, los más grandes merecen que se encuesten a más agencias, ¿no? De repente, el distrito pequeño, solo la agencia principal, ¿no? Por un sentido lógico. Eh, entonces, eso tenemos que ver, que sea un estudio representativo, la muestra debe ser representativa. Y están enmarcados en un aspecto ético. Y además otro tema, miren, esto es una investigación convencional, se trabaja con personas. En nuestro caso, revisión documental, ¿dónde están las personas? ¿A quién voy a encuestar en el curso de metodología de investigación? ¿Van a encuestar ustedes a alguien? A Luis Gustavo, Jordan, ¿ustedes van a encuestar? No vamos a encuestar, ¿verdad? Pero ¿cómo podremos hacer esto en tal caso? ¿Quién sería mi grupo representativo? ¿Quién sería mi muestra si yo no voy a encuestar? Porque estamos hablando de revisión bibliográfica, ¿cierto? A ver, una pregunta, díganme, una respuesta por deducción, ¿cuál sería mi muestra? ¿Quiénes conformarían mi muestra? ¿Personas? Porque hay que pensar en eso. En ese estudio no hay personas. Muy bien, Gustavo. Esa es la respuesta correcta. Mi muestra van a ser las revistas científicas, bueno, los artículos de las revistas, ¿sí? Las revistas científicas de ese tema. Claro, si fuera Arequipa, en lo posible, ¿no? Pero de repente yo a un nivel nacional, pero sí son las revistas o los artículos propiamente. Entonces, aquí vamos con esta idea de que yo debo seleccionar artículos representativos, relevantes. Para mi revisión bibliográfica, si yo estoy diciendo, a ver, miren ustedes, estoy diciendo que mi revisión bibliográfica es la siguiente. La aplicación del sistema de costura ABC, ¿cuál es el efecto de la aplicación del sistema de costura ABC en la relación de costos de MIPES peruanas? Si yo selecciono a MIPES de, no MIPES, selecciono pequeñas empresas, ¿qué tal yo encuentro una tesis donde se estudió el ABC en una mediana empresa, en una gran empresa? ¿Eso puede entrar en mi trabajo sistemático o mi trabajo bibliográfico? No, porque no es la muestra. ¿Y qué tal de mis 25 artículos? 5 artículos son el ABC en grandes empresas o en empresas de otros países, de Colombia, de Ecuador. Entonces ya no son de contexto de estudio, no son representativos.
Y si yo incluyo eso sería antiético, ¿no? Lo que estamos hablando. Ahora, si es el caso de que es distinto, de que hay varios artículos, por eso ustedes tienen que buscar artículos primeramente para delimitar su tema, ¿no? Definir, precisar el tema. Si en estos momentos encontramos que este tema se ha estudiado más en Colombia, en Ecuador que en Perú hay, pero también en Colombia y en Ecuador, hagamos una revisión de los tres países. Solamente en MIPES de Latinoamérica pueden poner, o en MIPES peruanas y colombianas. Entonces nos estamos adecuando. Hay que adecuarnos a la realidad de los artículos, ¿no? Si es que hay más en Colombia, en Ecuador, eso habría que ver, ¿no? Pero lo que sí es cierto, que una vez que yo delimito el contexto, luego ya no puedo cambiar. Y en estos momentos tengo mi contexto, tengo mi pregunta, mi objetivo, pues al final incluir el ABC en grandes empresas, porque encontré una tesis que se aplicó, es que eso no es su contexto, ¿de acuerdo? Entonces, eso tenemos que ver, que los artículos que seleccionemos sean solamente de nuestro contexto. Y nada más. Muy bien. Entonces, para concluir el día de hoy, decimos lo siguiente. Nosotros tenemos que identificar un contexto de estudio, ¿de acuerdo? Un problema que sea relevante. Y lo primero es que hagamos una revisión de la literatura, explorar estudios previos, antecedentes de un tema de investigación, en el cual, atención, no se haya hecho al momento una revisión bibliográfica. Que hayan tesis, sí, no hay problema, que hayan 50 tesis de ese tema, pero no hay una revisión bibliográfica de ese tema. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro bastión o nuestro argumento, nuestro escudo, de que como no hay una revisión bibliográfica de ese tema, es la justificación del trabajo. Entonces, por eso estoy planteando, porque no hay. Y es importante que se desarrolle esto para aportar al conocimiento y dar una explicación global al tema, porque diferentes autores han hablado del tema, pero no hay un consenso. Y yo quiero dar ese consenso a partir de la revisión de los artículos. Ese va a ser mi aporte. Yo no voy a hacer encuestas, entrevistas, pero haré una revisión, recopilación de todo ello y dar una conclusión general. Queremos eso, sintetizar, integrar los resultados de los artículos y o tesis. El marco teórico, que es un apartado donde tenemos tipo monografía, conceptos, definiciones, y tiene que ser amplio en la medida de que nos va a ayudar a nutrirnos y cuando expliquemos, redactemos la interpretación, las conclusiones, serán de calidad porque hemos leído bastante. Esto no es algo decorativo. Muchas veces se piensa que el marco teórico es algo decorativo, pero en realidad tiene una importancia muy, muy grande porque un artículo que tiene una hoja de marco teórico, se podría presumir que es un autor que no ha leído mucho del tema. Y el problema es al interpretar los resultados, al hacer las conclusiones, lo vas a hacer simplemente en función de lo que has encontrado con tus encuestas, entrevistas, pero no hay otra base, porque estás de espaldas a la realidad. No has leído los libros, los artículos, solo los estás citando, pues, por llenar ese punto y nada más, por cumplir. Y no se trata de eso, ¿verdad? Muy bien. Hipótesis no vamos a hacer nosotros, pero sí luego de tener el contexto, una pregunta clara de investigación y el objetivo de investigación. Muy bien. Y luego el tipo de diseño, que esto lo vamos a ver luego, sería para nuestro caso una metodología cualitativa y tipo descriptivo, ¿sí? Finalmente vamos a hablar de selección de una muestra representativa. En este caso los artículos deben ser representativos netamente del contexto que estamos estudiando.
Si yo incluyo al final artículos distintos, sería antiético. Si yo hago al final una mezcla, si mi tema de investigación es, como estamos viendo acá, digamos, las MIPES peruanas, y al final voy a incluir todo lo que encuentre del sistema de costeo ABC, peor aún, incluyo otros sistemas de costeo, órdenes de trabajo, por procesos. Al final estoy hablando de todo un poco. Ya me salí del problema, ¿no? Entonces, ya pues no tiene sentido trabajar así. O si digo MIPES peruanas y al final incluyo transnacionales o empresas ya que salen pues de la figura. O también artículos pasados. Yo digo periodo 21-25 e incluyo una tesis del 2015. Está bien, del ABC, todo lo que se está diciendo, pero de hace 10 años. Estoy infringiendo el contexto, ¿no? Que estoy limitando. Entonces, tenemos que elegir artículos que cumplan con este contexto, netamente. Es decir, la muestra de artículos debe ser exquisita, ¿no? Cumpliendo con estas características. Pero también puede ser que yo encuentre un artículo o una tesis que veo que es relevante, incluso es una tesis de posgrado, pero es de 2019. Pero si es una tesis que es de posgrado, veo que tiene peso, que es una universidad de prestigio y que es extensa además, lo puedo considerar, ¿no? Entonces, tengo que merituar también algunas cosas. No de plano, porque es 19 lo descarto. Además es cercano en el tiempo. Entonces, ese tipo de cuestiones vamos a ir abordando. Muy bien. A ver, ¿qué más? Ya para terminar la sesión, voy a mandar un nuevo enlace. Creo que ya va a caducar este enlace. Nos conectamos nuevamente ya para cerrar la sesión. Bien. Por favor, rápidamente nos conectamos. En 2 minutos estaremos de vuelta. ¿Ok?
Muy bien, vamos a terminar la sesión del día de hoy indicando lo siguiente. A ver, una conclusión final de la sesión. Voy a presentar a modo de cerrar con una conclusión final. Y es la siguiente. La revisión bibliográfica es un tipo de investigación cuya importancia radica en aportar un conocimiento a partir de una revisión de artículos recientes, tesis recientes, que hablen sobre un tema de investigación en particular, y de esa manera dar una visión integral y propuesta de solución ante un problema del cual, si bien hay antecedentes, pero las respuestas de cada investigador o de cada tesis son respuestas desde una óptica, desde una perspectiva, y lo que se busca nosotros es integrar y dar una perspectiva general, holística, una visión completa, ¿sí? Sobre un tema de investigación. Muy bien, entonces, dicho esto, ahora vamos a plantear algunas actividades porque la semana que viene tenemos, primero, feriado. Muy bien. A ver, número uno, una hoja Excel, ok, muy bien. La pregunta, ¿tienen ya grupos de trabajo establecidos? ¿Ya han ido formando grupos, equipos? Perdón, no te escuché, Karina. Ahí enviaste un enlace. Ah, ya, perfecto. Entonces voy a esperar eso. Ya, ok. Entonces, estimados, atención a las pautas que voy a dar. Les dejo de compartir pantalla. Lo primero es los grupos de trabajo. Acá son aproximadamente 30 alumnos y serían grupos de, a ver, 7 personas. ¿Sí? Si es que no alcanzó, pues a 8, ¿de acuerdo? De 7 a 8 personas. Me imagino que serán 4 grupos, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer? Primero, por favor, llenar el enlace de su compañera delegada. Hasta mañana remitirme la lista, hasta la hora del curso, por favor, ¿ya? Que tenemos 6:30. Y luego de tener los grupos, voy a crear una tarea en el Classroom. Esa tarea va a ser hasta la siguiente clase, es decir, hasta el jueves 1 de mayo a las 7 de la noche. Entonces, y lo que voy a dejar es identificar el contexto de estudio, definir una pregunta y objetivos de investigación. No se preocupen que, muy aparte de todo lo explicado, voy a subir un ejemplo esta noche de cómo tienen que redactar. Aunque ya lo expliqué, pero obviamente siempre se puede hacer más y lógicamente yo voy a enviarles un ejemplo completo y ustedes sigan el ejemplo, sigan la estructura, el formato, todo, ¿de acuerdo? Y el tema de investigación que van a desarrollar, básicamente van a ser 3 hojas. Mejor lo dejamos hasta el siguiente viernes, ¿no? Hasta el final del siguiente viernes, es decir, hasta las 8:10 de cada 7 días. Entonces, este sábado, mañana, voy a crear la tarea explicando las pautas y van a tener hasta el siguiente viernes para redactar el problema de investigación y la pregunta y el objetivo. ¿Cuánto va a abarcar? Unas 3 hojas. ¿De acuerdo? La plantilla, el ejemplo, todo va a ser publicado el día de mañana. Bien, previo quisiera saber los grupos. ¿Y qué otro detalle importante? También voy a subir temas de ejemplo.
temas de ejemplo, eh, temas tentativos que ustedes pueden realizar. En, en caso ustedes no tengan un tema, pueden desarrollar tomar algunos de los temas que yo voy a publicar. Y es más, para no confundirnos, el equipo que tome en el Excel que me pasa a su compañera, escriben, ¿no? Para que llevemos un control y no repitamos el mismo tema. Bien, entonces, todo esto vemos mañana. Mañana que tengan los grupos, voy a publicar información, los temas tentativos, para que ya desde el domingo se pueda trabajar hasta el lunes, hasta el viernes próximo, y tener el contexto, la pregunta y los objetivos. Eso se va a entregar el siguiente viernes. Pregunta, por favor, si hubiera. Los temas son de revisión documental, ¿cierto? Revisión bibliográfica. Entonces, yo mañana subo los temas tentativos, ustedes, como un listado de temas, un abanico. Ustedes quieren tomar los temas o eligen otro tema, pero empresarial, ¿no? O ingeniería industrial. Y bueno, entonces la semana que viene es lo único que vamos a hacer porque clases no van a haber tenemos 2 feriados. ¿Sí? Adriana, Andrea, Cristian, dígame, ¿está todo claro? Cristian, Abraham. Y Andrea, gracias, gracias. Muy bien. Eso es todo por el día de hoy. Entonces nos despedimos. Buen fin de semana y nos encontramos ya en el mes de mayo, ¿no? El jueves 8, ¿cierto? Va a caer 8, si no me equivoco. Sí. Buenas noches con todos y la grabación va a estar disponible también en la plataforma en unos minutos. Bien. Gracias, que descansen, buenas noches, buen fin de semana. Listo, gracias Karina, gracias con todos. Buenas noches. Hasta luego, Hanna, hasta luego, cuídense. ¿Qué tal? Buenas noches. Las notas ya están en la plataforma, ya no se pueden cambiar. Pero sí tienen que corregir, de todas maneras, porque no se puede continuar sobre una base que no está completa, o no es el esquema que se ha solicitado. Porque el tema de resultados, ejecución de resultados, tiene que tener, porque siempre vamos a mirar los objetivos, la metodología, y si no es acorde, sería incongruente. Entonces, de antemano, todos tienen que corregir, todos quienes se hayan equivocado, les haya faltado algún punto, pero ya está completo. Ahora, sí es necesario, como digo, porque si no vamos a arrastrar ese error. Así que miren por favor el trabajo para darle el visto bueno al correo y será todo conforme, pues definitivamente que la siguiente entregable, más lo que van a ser los resultados, seguramente será una nota buena, ¿de acuerdo? Esperemos que sea así. Para lograr eso, envíenme ahora al correo para revisar y en clase seguiremos dando más pautas para que siga cumpliendo a tiempo con este entregable 3 y todo salga de buena forma. Y las fijas para sacar buena nota, por supuesto, que el esquema esté completo, primeramente, que se cumpla exactamente lo que se ha solicitado. Bien, la parte 3 que viene ahora, tiene que basarse en la cartilla de servicios de entidades financieras. Es el último trabajo que se ha compartido. Entonces, siguiendo ese esquema, todo ese molde, la nota va a ser buena. Para el 2 fue de liderazgo multicultural, ¿no? Para metodología. Entonces, estoy a la espera del correo, estaría a la espera, y ahí voy a retroalimentar.
Buenas noches, joven Diego. Estoy haciéndole seguimiento, pero no va a ser proyecto de tesis, no sé. Proyecto de tesis, no sé si es por algún motivo en particular, ¿sabrá usted? ¿Qué tal, estimada? Buenas noches. Lo que yo podría pensar es que puede ser por la huelga, porque hay una huelga en la universidad. Sin embargo, bueno, lo que yo sugiero es que vayas a la universidad, porque el año pasado algunas facultades también me habían comunicado que por la huelga no estaban avanzando las tesis. Sin embargo, pues este es un caso de posgrado. Entonces el posgrado es particular, no tiene nada que ver con el pregrado. Por lo tanto, los profesores tendrían que estar, los jurados, los jueces, trabajando, ¿no? Los administrativos están asistiendo. Entonces, hablar con la secretaria o con el mismo director, porque el director tiene también la web administrativa. Entonces, de repente es por ese lado lo que está pasando. No lo puedo afirmar de manera contundente, pero puede ser por la huelga. Pero los profesores no están trabajando, por lo menos en pregrado, pero en posgrado no tendría que ser así. Y si no es por eso, quizás es porque hay mucha carga de tesis o algo ha pasado. Mejor sería, yo pienso, si ya pasó mucho tiempo, ir a averiguar directamente en la facultad mañana, porque también trabajan sábado, o durante la semana. Pero sí, más bien, si es en la semana hasta el día miércoles, porque va a ser feriado en el sector público jueves y viernes. Inclusive el día lunes es feriado en la universidad porque hay elecciones de departamentos, sería el martes. Y el miércoles la oportunidad para ir, o mañana también, y averiguar este caso. Ah, ¿cómo se llama? César Gómez Bernero, ¿no? César Gómez. No, no. Church. Arquitecto.